Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a hablar acerca de las ventajas y las desventajas de vivir en Italia. Bienvenidos. Para comenzar y para ponerlos un poco en contexto, mi nombre es Melissa, he vivido 30 años en Perú, un poco más, 5 años en Estados Unidos y luego ahora estoy viviendo hace 4 años aquí en Italia con mi esposo, mi hija de 8 años, mi hijo de 6 años. Vivimos en la región de Umbria, en la provincia de Perugia, en la ciudad de Ubaldo Tadino. Ok, para comenzar les voy a hablar de los pros y los contras. Antes que nada, tengo que decirles que es muy difícil o muy diferente la percepción de una persona que vive en Italia, en Roma, en Milán o hasta en el norte, porque las ciudades son mucho más grandes. En mi experiencia, yo vivo en una ciudad que es muy pequeña. Ubaldo Tadino es una ciudad de menos de 15.000 habitantes. La calidad de vida, la forma de vivir, el trato con la gente es totalmente diferente cuando uno vive en una ciudad pequeña. Comencemos con los pros. El primer pro y más importante creo que es la calidad de vida. Aquí en la ciudad donde yo vivo hay una calidad de vida excesiva, la gente no tiene apuro jamás, siempre están tranquilos, tienen tiempo para ir a todo tipo de eventos, reuniones y te invitan constantemente a que tú también participes. Hay un gran equilibrio entre el trabajo y la vida personal y la vida social. Siempre ves los bares llenos de gente. A cualquier hora que tú entres, en el bar se le llama aquí a donde uno toma desayuno, se toma un aperitivo, juega un juego de mesa, juegan cartas. Siempre hay gente ocupando el bar, siempre están ahí disfrutando, siempre están conversando. Los italianos son, aquí en el área donde yo vivo, muy abiertos, muy receptivos y muy habladores. Realmente yo lo veo con gusto porque creo que a diferencia de Perú, en donde yo vivía, por ejemplo, a cierta edad ya se ve a la gente como que tienes que quedarte en tu casa porque ya eres un abuelo y ya no hay espacio para ti. Por lo menos no recuerdo mucho los lugares donde yo iba haber visto muchísima gente mayor sentada conversando, pasando el tiempo, tomándose un trago, tomándose un café, conversando con los amigos. No lo recuerdo. Aquí en Italia pasa muchísimo. El costo de la vida. He estado mirando, por ejemplo, los alquileres en las ciudades más grandes y de verdad que un estudio pequeño o un apartamentito de una sola habitación te puede costar hasta 1.200 euros. Es realmente una locura. Aquí en donde yo vivo, primero que nada que los alquileres, aunque son un poco escasos, son a bajo precio. Encuentras departamentos, casas por 400, 500 euros. Claro, estás mucho más alejado de todo, pero alejado y a la vez no tanto. Entonces, es como para evaluarlo, porque además de poder alquilar a un precio bajo, es que tienes la capacidad de comprarte una casa todavía, cosa que en algunas ciudades grandes de verdad que se ha vuelto solo un sueño, ¿no? Aquí donde nosotros estamos los precios son mucho, mucho, mucho más bajos, mucho más accesibles. Y yo creo que sí, cuando tienes la posibilidad de comprarte una casa y sacar de la foto el tema de pagar un alquiler o pagar una hipoteca, yo creo que eso te da una tranquilidad especial y un respaldo. Otro tema del costo de vida que quisiera tocar es que al ser una ciudad pequeña y carecer un poco de muchísimas cosas que hacer por ocio, no hay una cantidad irrisoria de tiendas. Hay, pero hay lo justo, no hay como que un montón. Eso también te impulsa un poco a que tú, si no tienes dinero, puedes salir a caminar, puedes ir a tomarte un helado por 2,50 €, si vas en pareja por 5 euros. No es que vas a gastar una cantidad absurda de dinero. Igual, si tienes dinero para gastar y quieres salir, tienes a 2 horas a Roma, tienes 2 horas a Florencia, tienes a 1 hora a la playa, tienes a Fabriano que está a 30 minutos, Perugia 30, 40 minutos, Foligno, Assisi. De verdad que hay muchísimas ciudades en las que hacer cosas, incluso Gubbio 30 minutos, que tienes una capacidad para gastar dinero y entretenerte increíble. Es cuestión nada más de que tú lo decidas. Yo recuerdo de verdad que tanto en Perú como en Estados Unidos, para salir a cualquier lugar, el tiempo promedio del tiempo que tú estabas en el auto entre que salías y llegabas al lugar donde ibas, era al menos 30 minutos, al menos. En Perú en tráfico es tranquilamente 1 hora, hablando de Lima. Tranquilamente 1 y media. Realmente sí, aquí en donde estamos no hay ni semáforo, solamente tienes que agarrar la carretera, la autopista, mejor dicho, y ya estás en el lugar en donde quieras. Si quieres ir a Roma, claro, ya vas a enfrentar mucho más tráfico, igual que en Florencia. No es igual que Roma, pero también tiene su tráfico y tiene su estrés, pero te puedes ir en tren
O sea, hay muchas opciones para que tú realmente salgas y disfrutes. Yo creo que eso hace que al tener las dos opciones tú puedas evaluar según tu presupuesto cuánto quieres salir, cuánto quieres pasear y qué tanto puedes hacer, teniendo una gama de posibilidades. Y lo otro, con el costo de vida ya les he hecho un video, pueden verlo, lo tengo en mi canal, si quieren pueden ir a buscarlo, eso está actualizado a septiembre, me imagino que en unos meses les voy a mandar una nueva actualización para que vean cómo han ido los gastos y cómo se ha desarrollado, si es que en tanto la inflación. Otro de los grandes pros que yo veo de vivir en Italia es la seguridad. Aquí en donde yo vivo, de verdad que, bueno, he escuchado de gente que tiene nervios de que les roben, pero nunca he escuchado a alguien que le roben realmente. Escucho de gente que dice, no, no hay que dejar el carro en la estación. Sin embargo, jamás he visto que a nadie le roben. Jamás. Yo he dejado mi carro un día entero, 2 días y no pasa nada. Nadie me ha robado, no me ha faltado nada. He dejado el carro abierto muchísimas veces, no ha pasado nada. Nunca me han robado ni me han jaloneado. Ni siquiera he sentido que alguien me haya ni siquiera intimidado con su presencia. No, no lo he sentido. No he tenido esa sensación de que tengo que cuidarme del celular, que si no, que si mi cartera, jamás, jamás de los jamás es aquí en Italia. Ahora, no es lo mismo porque cuando yo llegué, recuerdo haber salido del aeropuerto del Fiumicino y pasar en auto la salida y cruzar todo Roma para llegar aquí a Waldo. Y la verdad es que yo misma me asusté porque sí, o sea, hay partes en donde hay grafitis y cuando luego he ido a Roma a visitar, hay partes de puentes, debajo del puente, la gente durmiendo en la calle. Y por eso les digo que no es igual hablar de un pueblo pequeño en las montañas que hablar de una ciudad grande como Roma. Otro de los grandes pros de vivir en Italia que yo he encontrado aquí es que la gente es muy abierta. Es como si ellos adoraran a todo el que habla español. Siempre que hablamos con mi esposo el italiano, que lo hablamos ahí, después de 4 años, seguimos un poquito sufriendo un poco para comunicarnos a veces y no hemos perdido obviamente el acento. El que menos nos dice, ah, ¿de dónde eres? Ah, yo de Perú, sí. Ah, ¿y qué idioma hablas? ¿Español? Sí. Ay, qué lindo tu acento, me encanta. Ay, que no. Sí, yo quisiera ir a Perú, pero es caro. Sí, que el pasaje, sí, que Machu Picchu. Oh, por Dios, son recontra abiertos. Siempre quieren hablar, preguntarte una curiosidad inmensa por Perú, por Latinoamérica. Gente que te cuenta que de repente estaba ahí cuando tenía 20 años, claro, ya tienen 60 y por ahí que ya la realidad es diferente, pero igual emocionados porque les gusta mucho, es una cosa que ellos disfrutan. Y yo siento una apertura, sobre todo también cuando tienes niños. Nosotros que tenemos 2 hijos pequeños y llegamos cuando los niños eran aún más pequeños, la gente, nosotros salíamos a veces a caminar porque era la época del COVID y era como, no había mucho que hacer, no podíamos salir, no teníamos mucho dinero, entonces como que tratábamos de hacer cosas aquí en el campo sin gastar absolutamente en nada. Nos íbamos a caminar y en lo que caminábamos la gente nos ofrecía café, entrar a su casa a tomar un café. Si entrábamos, a mis hijos les daban chocolates, helados, caramelos. Mis hijos, una confianza, se metían, les abrían la refrigeradora, poco más. Si hubieran podido, les hubieran abierto las ollas en la cocina para saber que habían cocinado. O sea, y la gente los ve y es como una idolatría que le tienen a los niños de dejarlos que sean, que los ven y los admiran. Uno se siente muy bonito cuando tú te sientes no solo bienvenido, sino que hay esa recepción con los niños. Ok, y el último pro que le veo, que es último, pero no menos importante para nada, es el tema de la salud. En mi país, en Perú, la salud era realmente pobre. Si tú no tenías dinero para atenderte, simplemente te mueres. Así de sencillo es en el Perú. Esperas un turno y solo si tienes algún amigo, jefe en el hospital, ¿no? Si sí tienes dinero, puedes curarte y hacerte lo que tú quieras, pero te va a costar muchísimo dinero, mucho dinero realmente, ¿no? Una operación, cualquier cosa, y cuando es una emergencia te toca sacar 10,000, 15,000, 20,000 dólares de la nada para atenderte, operarte y llevar un tratamiento. Es realmente complicado. Aquí en Italia se paga, no es que sea completamente gratis. No tienes que pagar ningún seguro. Sin embargo, sí, cuando te vas a atender ya por un examen o con un especialista, tienes que pagar 20, 35 euros. Si te tocan 2 o 3 exámenes, bueno, pues pagas por cada uno los 20, 25, 30 euros, que juntos te pueden salir 100, 110. Claro, uno dice, no es una cantidad que te va a hacer pobre, definitivamente no. Pero vamos a que tampoco es completamente gratis. Los medicamentos son
de precio muy, muy bajo realmente. Y yo siento, por lo menos en mi experiencia, de que los profesionales son buenos, que realmente te recetan bien, te tratan bien, te curan bien. Claro, creo que sí es un sistema que está por una parte muy colapsado por el mismo hecho de que hay tanta gente ya y el sistema no se da abasto. Entonces, cuando tu tema no es urgente, probablemente una cita te la van a dar de aquí a 3, 6 meses. Sí puede pasar, sí, eso es cierto. Pero también es cierto de que si tienes una real emergencia, si por ejemplo te hacen una resonancia magnética y te sale que tienes un tumor, tú en 5 días ya estás en sala de operaciones. O sea, en eso no hay dudas. Lo que ellos posponen es lo que no tiene realmente riesgo de vida. La única cosa que podría decir del sistema de salud es el tema de los dentistas, que casi siempre tienes que irte al privado y eso sí es caro. Pero digamos que no es que los dientes uno se los arregle todos los meses. Entonces, con que tú tengas una buena prevención, una limpieza, creo que puedes tranquilamente evadir un gasto de dentista de unos 5 o 10 años. Ahora vayamos con los contras. Ahora, aquí también tengo que hacerles un disclaimer, porque yo, primero que nada, amo Italia. Y segundo, tengo una manera de ver las cosas en las que me cuesta mucho resaltar solo lo negativo. Creo que hasta en las cosas negativas que uno puede encontrar hay algo de positivo en todo o puede que no sea muy diferente a otros lugares en donde ya he vivido. Para comenzar con los contras, el primero y más importante, la burocracia italiana. Muy conocida ya, porque de verdad que de algunos videos que he visto todo el mundo menciona la burocracia. Sí, es un hecho de que realmente el Estado italiano, todos los trámites que nos tocan hacer, uno siente que la gente está tratando de mandarte al desvío, no tiene ninguna intención de ayudarte. Pero también es cierto de que cuando uno llega de afuera, toca hacer todos los trámites que uno en su país ha hecho durante toda una vida, ¿no? Entonces, claro, tú dirás, no, pero sí, pero es que una vez que haces esos trámites, ya así nomás no te toca volver a pasar por la burocracia. No es que todos los días lidias con la burocracia. Yo creo que la burocracia la he visto, sí, cuando hacía mi registro de la residencia, cuando luego le tocó a mi esposo hacer el permiso de soyorno. Sí, en esos momentos uno sufre, nadie te ayuda, un poquito que no, te quieren desinformar, si existe la palabra, pero luego, cuando ya tienes tus documentos, ya no hay necesidad de que tú vuelvas a pasar por esos procesos. Punto número 2, la escasez de trabajo. Y ahí sí creo que no es que sea escasez de trabajo, porque trabajo puedes encontrar trabajo limpiando casas, puedes encontrar trabajo como badante, puedes encontrar trabajo de mesera, de ayuda de cocina, pero digamos que más oportunidades de esas no vas a encontrar. Si tú quieres un puesto un poco más administrativo, de repente algo un poco más especializado, en una ciudad pequeña como la nuestra es muy difícil y esos puestos son recomendados obviamente a quien ya conocen y quien vive aquí de repente toda una vida, tienen familia, amigos de toda la vida, ¿no? Ahí viene un poco la complicación, pero ahí viene otra cosa, que usualmente cuando uno sale de su país tiene que hacer cosas que no estaría dispuesto de repente a hacer en su país, como por ejemplo limpiar casas, limpiar una fábrica o, no sé, atender badante a una persona que es mayor. Estas cosas, sea como sea, probablemente te van a tocar en cualquier ciudad. Ahora, claro, el hecho de que aquí, por ejemplo, en Waldo no hayan otro tipo de oportunidades, quizás hace esa situación un poco más perenne. Pero el hecho también de tener un costo de vida más bajo te permite jugar mejor con tus horarios. Entonces, creo que si tú encuentras un balance entre cuánto trabajar y cuánto descansar para cubrir tus gastos y tener un buen ahorro y no matarte la vida trabajando y trabajando y trabajando como de repente pasaba en Estados Unidos o me pasaba en Perú, o que quizá le puede estar pasando a gente que está en ciudades más grandes, en las que solamente ir y volver, estar en el trabajo todo el día, te acaba la vida, ¿no? Aquí de repente no. Aquí para cubrir tus gastos tienes que trabajar mucho menos. Entonces, son cosas que uno tiene que considerar. Pero de que hay falta de trabajo o a decir falta de oportunidades, es un hecho. La dificultad para hacer negocios. Sí, la dificultad para hacer negocios está presente. Yo vengo de la típica cultura en la que de repente se trabajaba o se pensaba que uno estudiaba en la universidad y luego se trabajaba en 30 años y en la misma compañía, luego te jubilabas y tenías tu pensión y con eso ya tu vida estaba resuelta.
Pero vengo de esa situación, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no. ¿Por qué? Porque al ver las noticias, que no sé si todos las verán, pero es importante que se mantengan un poco actualizados. La mayoría de fondos de pensión, a lo menos estatales, están al borde del colapso. Aquí en Italia, en España, la verdad que en muchísimos países. Entonces, cada vez en Francia, en Alemania, aumentan más la edad de jubilación. Uno tiene que trabajar muchos más años para poder jubilarse. Entonces, eso hace que me hace pensar a mí, ¿realmente es esa la solución? ¿Seguir trabajando y trabajando y trabajando y trabajando siempre para alguien? Quizá no. Entonces, ¿qué hay que pensar? En hacer un negocio, pero cuando te volteas aquí en Italia a mirar cómo sería hacer un negocio por tu cuenta, sí, el que menos te dice, no, no lo hagas, es dificilísimo, oh, no, es complicado. Así es cierta, yo he estado investigando un poco el tema. Creo que es difícil, pero no creo que sea imposible. En Milán, por ejemplo, hay muchos peruanos que tienen sus propios negocios, gente que abre sus restaurantes, gente que pone sus tiendas de comida latina o de insumos latinos, de abarrotes, le decimos en Perú. Entonces, pienso que no puede ser tan difícil ni tan imposible. Yo creo que aún aquí, por lo menos en Waldo, la gente tiene mucho dinero. Es dinero antiguo, sí, es cierto. Pero todavía hay mucha gente que tiene sus propias empresas, que tienen sus fábricas de cerámica, que tienen tiendas, que tienen librerías. Eso quiere decir que el negocio sigue funcionando, si no, no seguirían abiertos. Y el último punto, que yo lo veo como un contra, pero que es difícil en realidad de explicar, que se han quedado un poco retrasados con el tema del machismo, por ejemplo. Hay mucho machismo aquí en Italia. Al menos en la ciudad donde yo estoy, tiene muchas cosas buenas, pero siempre siento esos comentarios y esas cosas de que a la mujer no se la escucha mucho, más se habla con los hombres. Y a mí me ha pasado porque en la casa que nosotros vivimos a veces hemos hecho algunas composturas o hemos llamado a alguien para que nos ayude a arreglar X cosas y siempre tratan con mi esposo. Y yo, por ejemplo, hablaba de un tema de una oficina que uso yo, y en esa oficina mi esposo decía, no, hay que hacer esto. Yo le decía, pero es que quien está en la oficina soy yo, o sea, déjame decidir a mí. Es un concepto que para mi esposo es claro. Mi esposo decía, ok, es tuyo, tú es. Si te funciona mal, tu problema, ¿no? O sea, creo que en Latinoamérica hemos avanzado mucho más en ese aspecto, en que la mujer se ve más en igualdad con el hombre. No en absolutamente todo, pero sí en muchas cosas, ¿no? Los dos trabajamos, los dos ayudamos, los dos cuidamos a los niños. Un día cocina uno, el día cocina el otro. Tú sacas la basura, yo lavo la ropa. Si yo lavo, tú planchas. O si yo lavo, tú doblas, porque nadie plancha. Si yo lavo, tú doblas. Y así, ¿no? En Italia eso se ve como extraño. Si tú le cuentas al italiano de que, no sé, el papá de los niños es quien los ve, es como, ¿qué? No, pero si eso es de mujer. ¿Pero quién ha cocinado? Si cocina la mujer, ¿cómo va a cocinar él? Si tienes que cocinar tú. O sea, es como que ellos todavía están en esta situación de que la mujer es la que tiene que atender la casa y los niños. Y si yo tengo un trabajo full time, no importa. Igual es mi deber atender a los niños y cuidar de la casa. Mi esposo solo tiene que trabajar. Entonces es como, no, no, no. Aquí en mi casa al menos no. Yo tengo un amigo que es el que siempre nos viene a hacer las cosas de la casa. Cualquier arreglo que necesitamos siempre viene él. Y me acuerdo mucho en ese caso de la oficina que fue como, él le preguntaba y le decía todo a mi esposo. Y llegó un punto en que yo le dije, Giovanni, mírame a mí, háblame a mí, escúchame a mí, porque la que está en esta oficina soy yo. Entonces necesito que me escuches y me atiendas a mí. Para mí no fue ofensivo, pero sí tuve como que ponerme un poquito fuerte porque no entendía por qué no me escuchaba. Yo en ese momento decía, pero ¿qué le pasa? Luego, con el tiempo y frente a muchas experiencias diferentes y a la vez similares, me he dado cuenta de que es un tema de mentalidad. Mi esposo, por ejemplo, no tiene ningún problema en donde él trabaja de repente, él hacer el café, pero no, el jefe dice, es que eso es de mujeres. Entonces espera que venga la mujer y cualquier mujer de la oficina tiene que hacer el café. Alberto, no. Entonces es como, yo lo siento, yo me frustro, ¿no? Me frustro porque yo de verdad digo, pero ¿qué les pasa? Pero a la vez, a veces me ha tocado también que, no sé, estoy sola tratando de inflar las llantas de mi auto y no sé bien cómo hacerlo y nunca falta un hombre que pare y te ayuda. Entonces, puede ser algo malo, algo feo, pero al final sucede fuera de tu casa. Tú no le puedes decir a la gente cómo vivir finalmente, ¿no? Entonces yo digo, mientras en mi casa mi esposo y yo sigamos entendiéndonos y sigamos llevando la casa como nosotros sabemos que queremos llevarla,
no veo un real problema, no creo que nos afecte directamente, pero sí veo este rol marcado entre los hombres y las mujeres, entre las niñas rosado y los niños azul. Yo creo que es un tema complicado, es un tema difícil todavía, pero pienso que a la larga, poco a poco, las mujeres que conocemos nuestro valor, siempre vamos a saber cómo darnos nuestro lugar en la sociedad. Entonces, no lo veo realmente como un problema, a pesar de que sí, probablemente las mujeres siempre vienen a limpiar casas, a ser meseras, a ayudar en la cocina o a ser badantes. Mientras que el hombre de repente tiene más espacio en una fábrica, manejando autos o, no sé, haciendo cualquier otra labor manual. Como les digo, para mí es muy difícil hablar de los contras, porque como les digo, aún a pesar de que hay cosas que de repente no están tan bien, siento que hay una manera de sacarle la vuelta. Creo que todavía hay muchas oportunidades para crecer y siempre va a depender también de la clase de inmigrante que seas. No porque sea algo malo, sino porque no todos estamos en las mismas etapas de la vida. Cuando uno quiere comerse el mundo, sí, quizá Italia no sea la mejor opción porque los sueldos son bajos, porque va a ser mucho más difícil llegar a fin de mes, porque ahorrar va a ser más complicado, mientras que de repente en un país como Estados Unidos, Dinamarca, la calidad de vida en este momento no te importe tanto, lo que te importa es hacer dinero. Entonces, quizá los países del norte sean más adecuados para eso. Pero para quien tiene una familia y para quien de repente piensa en comprarse una casa, en establecerse más a largo plazo, creo que Italia es perfecta, porque si ustedes lo ven y lo que ratifica mucho esto es que la gente viene a jubilarse a Italia, porque hay un espacio para la gente mayor. Entonces, quien como yo tiene ya más de 40 años y quiere desarrollar una vida y hacer una vida y echar raíces en un lugar, ¿qué mejor lugar que este? Nada, les agradezco mucho haberme acompañado hasta aquí y déjenme en sus comentarios qué les pareció el video y si tienen alguna pregunta me la dejan saber y trataré de responderla. Chao, chao.